Hola, nosotros somos Luis, Javi y Daniel. Esto es Oigaste, un programa de Colectivo Heptagrama destinado a la divulgación y la promoción cultural. Hoy reiniciaremos una serie de charlas interdisciplinarias, un diálogo relevante, difícil y extraño entre el arte y el derecho. Los saludo Luis, Javi, Ale, ¿cómo están? Pues muy bien, Daniel. Me parece un tema muy interesante el que vamos a tocar. No tuve la oportunidad de tocarlo la semana pasada y cuando escuché el podcast, la verdad es que me emocioné muchísimo. Entonces, pues espero que este podcast sea muy interesante. Vale, pues yo digo que demos comienzo, ¿no? El chiste es que lo hagamos lo más naturalmente posible. Y bueno, como lo difícil es conectar estos dos temas, a mí me gustaría comenzar proponiendo una visión que nos saque de la caja, ¿no? Para empezar, como en los últimos años se ha enseñado el derecho a manera de leyes, simplemente leyes, es decir, un estilo meramente formalista. Entonces, lo primero que tenemos que asociar con música, pues es el derecho de autor, ¿no? Las leyes que protegen a los artistas, a sus obras. Aunque en mi opinión, desde mi postura del derecho como fenómeno social, no debe limitarse a eso, ¿no? Sino que hay muchas otras conexiones, por ejemplo, conceptuales o teóricas o técnicas entre el derecho y la música, sobre todo técnicas. Yo supongo que eso lo estaremos descubriendo más adelante. En la última ocasión, Ale y yo platicábamos bastante sobre todo sobre derechos de autor, ¿no? Pero como la cosa se vio interrumpida y nos hemos mudado de plataforma, sugiero reiniciar esa discusión. ¿Qué les parece? Me parece bien. Pues bueno, ¿quién quiere comenzar contándonos cosillas sobre el veleidoso mundo del arte? Bueno, tendrían que ser cosas que tengan un poco que ver con la cuestión esta de los derechos de autor, ¿no es así? Bueno, yo como soy una persona que se acerca o bueno, que está más metido en el mundo de la música académica, pues se me vienen a la idea varias ocasiones, ¿no? En que se han usado piezas de tipo académico bueno, en canciones que son muy modernas, que no necesariamente inflige con los derechos de autor, pero que en cierta forma son, eh, no sabría yo si llamarles plagios o llamarles ¿cómo se dice? Tributos. No sé si te interesa alguno de los casos, Daniel, o bueno, a ti, Javi. A mí me parece perfecto. Creo que podemos encontrar en todos esos casos algo que nos lleve a abordar el tema, ¿no? Siempre podemos encontrar la manera de unirlo. Ese es el punto, encontrar las conexiones ocultas. Pues sí, yo creo que podríamos pensar precisamente por este punto, el punto formal, ¿no? Respecto a los derechos de autor. Es curioso que, que hablemos precisamente de obras clásicas, porque pues la mayoría de las obras llamadas así, pues ya tienen bastante tiempo, ¿no? Entonces, derechos patrimoniales prácticamente ningún país pueden hacer valer. Los que probablemente sí son derechos morales. Explico la diferencia. Pues básicamente es que unos derechos son para cobrar, es decir, para explotar la obra, y otros son para simplemente recibir crédito, ¿no? Y que no se viole el sentido de la obra, digamos. En el ámbito de la música esto es bastante arbitrario, digamos, contingente. Y bueno, a mí lo primero que se me viene a la mente es, por ejemplo, alguna canción o Melancolía, por ejemplo, de Silvio Rodríguez, que comienza con un pequeño fragmento del segundo movimiento de la Patética de Beethoven, ¿no? Aunque esto no es propiamente infringir derechos de autor, pues se considera de dominio público. Quizá a estos tributos es a los que te referías, Cago. Sí, básicamente a esos tributos es a los que me refiero. Bueno, veo dos diferencias muy grandes, ¿no? Entre quienes lo mencionan directamente en su obra y cuando sacan dicha obra, se refieren a eso, a lo que están haciendo, pues una especie de referencia y los que no, ¿no? Hace un tiempo te platiqué sobre los grupos que me gustaban. Había un grupo que se llamaba Mocedades. No sé si lo conoces.
Sí, 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 cómo no. Ah, bueno, ellos, por ejemplo, tienen una canción que se llama, bueno, dos canciones, una que se llama Un Nuevo Mundo y la otra que se llama Otoño. Y en ambas obras, bueno, en la de Otoño obviamente utilizan el Otoño de Vivaldi y en Nuevo Mundo utilizan partes de cada movimiento de El Nuevo Mundo de Boirac. Entonces, pues ellos tal vez no directamente, no tan directamente, pero sí dejaban una idea de dónde había salido esa música que estaban utilizando y cómo es que la estaban reinterpretando. Caso contrario de la que ya mencioné en algunas ocasiones, All by Myself. Bueno, esta que va All by Myself. Ah, claro, sí, cómo no. Ah, bueno, esta canción, bueno, tú dices, es una canción muy hermosa y se les ocurrió algo increíble, ¿no? Incluso la orquestación es muy buena, pero cuando escuchas el concierto número 2 de piano de Rachmaninoff, en su segundo movimiento, básicamente casi toda la parte principal, el tema principal, con todo y la orquestación está copiado, ¿no? Entonces, lo que corresponde al estribillo es lo único que es de autoría de la persona que escribió All by Myself. Y dentro de la canción, ni en el título, o sea, en ninguna parte que sea evidente para el espectador, hay una referencia a que salió de dicho concierto. Entonces tú te enteras de ello de una manera un poquito ácida. Ok, ok, entiendo. Ah, sí, bueno, es todo un problema. No es una cuestión de perspectiva, ¿no? A ver si se estarían dañando los derechos morales de Rachmaninoff por no avisar de ninguna manera, ¿no? Que de allí proviene la música, la orquestación de esta canción. Pero bueno, mira, a ver, yo me acabo de googlear aquí a All by Myself de Celine Dion. Y fíjate que al pie de la letra que pone Music Match, me sale compositores, Sergei Rachmaninoff y Eric Carmen. En cuestión de música, o sea, no es como, como- no es obligatorio, digamos, como empiezan las canciones de Daddy Yankee, ¿no? Anunciando que son Daddy Yankee, no se puede hacer eso, ¿no? O no siempre, no. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entonces, con que esté en algún lado, ¿no? En el lugar desde el que se difunde, digamos, el disco, la internet, pues entonces yo pienso que está bien protegido el derecho moral de Rachmaninoff. Además, está el tema que te comentaba, ¿no? Después de, al menos aquí en México, ¿no? Después de 100 años de la muerte del autor, la propiedad intelectual, digamos, pasa al dominio público. Ya nadie puede, digamos, explotarla económicamente, pero además estas piezas tienen la cualidad de que son demasiado conocidas, ¿no? Probablemente no para el común de la cultura mexicana, pero sí para un sector académico considerable, ¿no? En todo caso, es que, por ejemplo, hay piezas que yo recuerdo que desde muy chico ya reconocía como Fürelise, ¿no? Para Elisa, aunque no tenía idea de qué era de Beethoven o de quién era Beethoven, pues yo ya tenía bien marcada la rola y ya sabía que era pieza clásica, ¿no? Lo mismo que pasa con el canon de Pachelbel, con esta, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero lo que tocan en la entrada a las bodas, en las películas, ¿no? A mí me parece bien protegido. Además me parece una combinación bastante genial. Yo no soy especialmente fan de Rachmaninoff, en especial por cómo tocaba, ¿no? No me agradaba mucho, pero sus conciertos me encantan. Y me encanta la relación que encuentro entre eso y algún poeta que me encanta que también se llama Nikolai Nekrasov. Por cierto, se los recomiendo harto. Yo me valgo mucho de eso, ¿no? Para ver que las partituras te salen, oye, esto tiene reclamo. En Europa y Canadá puedes tocar esto, pero es bajo tu propio riesgo. O sea, allá todavía tienen derechos de autor. Y, por ¿Todavía ejemplo, tienen en Canadá? sí, por ejemplo, bueno, varias ediciones, ¿no? A lo mejor las personas pues ya son de 1700, se murieron y pues son así, ¿no?
Pero como me decías el otro día, a lo mejor lo que tiene derechos de autor es la edición de la partitura. O a lo mejor de la pieza, ¿no? Ya está arreglada y pues esa parte ya tiene derechos de autor. Ok, sí, es un buen punto. Dice Stefan Kinsella, por cierto, en un libro que se llama Contra la propiedad intelectual, que la propiedad intelectual consiste en poseer ideas. Las cosas que implican reproducir esa idea, materializar esa idea, pueden convertirse en ideas distintas. Bueno, ocurre una cosa muy, muy curiosa, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, yo tengo mi libro este de Yo, el gato de Natsume Soseki, ¿no? Hay derechos sobre la Morales, porque ya tiene, creo que es de 1905 la novela. Hay derechos sobre la novela, pero también están los derechos de Gerardo de la Torre sobre la traducción. Pero también están los derechos de Mirlo Pocket sobre la edición, sobre la impresión, el papel, la tipografía, etcétera, ese conjunto de elementos que hacen una edición. Sí, es interesante el comentario que haces. Es que, bueno, ahorita que estaba escuchando lo de valerse de ciertos fragmentos de piezas clásicas, pues ves que a mí me encanta mucho el metal, rock, todo eso, y pues muchas bandas de death metal o power metal se agarran pues piezas de Bach, piezas pues académicas, ¿no? Por ejemplo, Mago se vale de la suite 1006, 1067 para el Dies Irae. Y pues no es el único caso en el que se han agarrado algún fragmentito de Bach o de Mozart, o como decía Gago, de Borjak. De hecho, pues Creo que incluso los académicos, ¿no? es que sí, realmente por ejemplo, las películas, el soundtrack de Avatar, todas las películas que impliquen naturaleza o algún mundo, se valen de la Sinfonía del Nuevo Mundo. Y pues, por ejemplo, ponen algo súper parecido, se escucharía como que es la misma progresión, el mismo ambiente, los mismos acordes, los mismos pasajes, pero no es, y a la vez sí es. Nada más las cambia un poquito, porque el sentimiento que encontró Borjak para eso y de hacer imaginar a otras personas un paisaje completo es algo único, ¿no? Y obviamente los compositores para cine pues también se valen de eso. Es que es un tema bien interesante porque es distinto. Digamos, en el caso de All By Myself, toma el concierto prácticamente sin alteraciones. Lo único que hace es juxtaponer su propia obra, que es la letra y la melodía, ¿no? Bueno, hasta no tengo claro si la melodía también es de Rachmaninoff, pero bueno, el caso es que no, digamos, no altera la esencia de la obra y solo la juxtapone. Pero en el caso que comenta acerca de la Sinfonía del Nuevo Mundo y muchos otros casos, también con una especie de inspiración en obras conocidas o en obras de alguien más, es muy difícil desde una perspectiva judicial, digamos, jurídica, es muy difícil determinar cuándo hay una violación del derecho de autor y cuándo no la hay. En especial es complicado en la música porque recordemos que nuestra música occidental pues está basada, ¿no?, en un sistema de 12 notas, las armonías están muy muy masticadas, entonces es muy común que se den piezas similares, ¿no? O unas inspiradas en otras, y ha habido batallas, digamos, legales que más bien dependen de quién pudo pagar el mejor abogado que de quién en verdad plagió, ¿no? Creo que ponen difícil en la música, por ejemplo, si quitaras toda la armonía y la melodía de una cumbia y solo dejas el bajo con el pam, 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 y le dices a alguien, oye, adivina qué canción es, se la pones en nivel difícil, nivel Dios, ¿no? Ah, bueno, es que a eso yo quería llegar, o sea, también depende bastante del contexto ubicacional e histórico, ¿no crees? Bueno, incluso dentro de cada periodo musical, el clasicismo, el barroco, había distintas estructuras melódico-armónicas que se debían, o que era más normal que se usaran, como se hace hoy, por ejemplo, con la cumbia. De hecho, Liszt se escribió dentro de un tratado, digamos, de técnica,
que debías de conocer las estructuras musicales para después prácticamente no tener que leer una partitura, sino a partir de la estructura musical que tú ya conoces, ir viendo la obra. Entonces, pues sí me parece que es algo complicado, viéndolo también desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del lugar. Por supuesto, además, esos son rasgos distintivos de géneros o de corrientes artísticas, lo que es muy distinto de elementos que provocan la identificación de la pieza como tal, que la hacen única, digamos. Por ahí nos recomendaba Ale el otro día a un youtuber que por cierto está, o sea, es muy chido, la verdad, a mí sí me gustó mucho. ¿Nos recuerdas quién es, Ale? Ay, qué bueno que ya lo viste. Sí, es el canal aparece así, te lo dijo el Chombo. No, es un Thanos impresionante, es un Thanos de la música, impresionante. Me gusta mucho el tema No, cómo trata los derechos de autor, precisamente, la cuestión del plagio y cómo no siempre es malo. Bueno, o sea, malo en el aspecto de que afecte a alguien es otra cosa, ¿no? Sino plagio de que de una creación artística hagas algo todavía más bueno, ¿no? Si algo ya era bueno, lo hiciste mejor y dices, wow, esto sí quedó como regalo para la humanidad. Y si se llama, te lo dijo el Chombo. sí conozco ese youtuber. Bueno, yo soy un poco detractor de él, pero más por cuestiones meramente musicales. Hay varios videos de los que habla sobre genios musicales y no me parecen muy bien argumentados, pero con respecto a esas cuestiones, la verdad es que yo sí lo respeto bastante. Es que Yo a mí me también gusta tuve mucho el productor. yo también tuve mis resistencias a las cosas que iba diciendo este sujeto, en especial acerca de la creatividad, la innovación, ¿no? La inspiración. De pronto algunas obras más que inspiradas, pues más bien son imitadas, ¿no? Pero bueno, en realidad no es algo que me preocupe mucho, es una cuestión de industria musical, gana quien tiene más dinero. Y eso no significa que las obras resultantes sean malas per se, ¿no? Lo que a mí me agrada muchísimo del sujeto, además de su vozarrón, es su cultura musical, o sea, conoce de música occidental de todas partes, ¿no? Eso a mí me encanta. Precisamente me gusta mucho, se lo sabe de todas, todas, y aunque como dices, quién sabe qué sea él. A mí me gusta mucho el lado de que pues estoy metiéndome en el aspecto de producción musical y pues ese cuate se lo explica bien, ¿no? Es como un profe que sabe de su tema y disfruta darlo. Entonces le entiendes y te apasiona. Aunque como dicen, hay discrepancias de ideas, creo que hasta cierto punto su punto más allá de ser aceptable también es muy bueno, ¿no? Independientemente de lo que uno piense. Claro, claro, ese también era mi punto, sí, sí, sí. Sí. Y por ejemplo, a Bueno, mí me gusta mucho, bueno, sí, sigan, vamos a pensar con el que sigue. ustedes no se arrepientan, no se arrepientan, síganle cuando yo los interrumpo, digan cállate, estoy hablando y sigan. Bueno, a ver, cállate. No, no es cierto. Ok, ya, ya. Pero bueno, lo que yo iba a decir del Chomo es precisamente eso, ¿no? También que pues él está directamente en la industria. Es diferente a nosotros que, por ejemplo, microartistas, pensamos en el arte por el arte. Pero él ya en productor de trabajador en este ámbito, pues obviamente también le da luz verde, ¿no? Al que pague más. Por ejemplo, les digo, estoy metiéndome en esto de lo que es la producción musical y pues en muchos grupos salen comentarios de que alguien les manda un beat o una base de rap, de trap, de YouTube y encima una grabación de WhatsApp del audio de OGG con su letra. Se la mandan y le dicen al Inge en audio. Bueno, pues ahí está, ¿no? Espero que quede chida. Yo creo que esa es la parte que está haciendo el Chombo. Aparte de que puede o no gustarle la música que le manden, mientras le paguen, pues se la va a trabajar, ¿no? Y obviamente, como todo trabajo, le vas a decir, es como si vendieras tenis y alguien va y te pregunta tu opinión, oye, ¿cómo se me ven? No, pues se ven geniales en nadie más. Sí, creo que es algo completamente respetable. Claro.
Claro, claro. No quiero decir mal. Bueno, ya que vamos al tema. Ah, no es cierto. Va, vamos. Sí. Vamos que volamos. Sí, creo que sería interesante tocarla en algún momento. Tal vez ahora no, pero sí en algún futuro programa. Y sin duda es importante para la relación de derecho y música. Hace mucho tiempo que se dice que el derecho surgió para proteger la propiedad privada, ¿no? E incluso hay muchas voces que se levantan diciendo, ya por ejemplo, como el sujeto que les mencionaba hace unos minutos, Stefan Kinsella, que dice que teóricamente, es decir, en concepto no puede existir la propiedad intelectual, ¿no? O también los que en general deben haber es que las creaciones son, creaciones artísticas en específico, son, digamos, obras del intelecto humano y no hay razón para que estén fuera del alcance de las personas, ¿no? De ninguna manera. Lo que choca, por cierto, con pues con el derecho, con la esperanza de los artistas de pues sacar un varito con lo que hacen. Sí, o de simplemente modificarlo, ¿no? Eh, bueno, como contemporáneos podemos ver a Paganini, ¿no? Y a bueno, el que mencioné recientemente a Franz Liszt, como es que de sus caprichos, él sacó estudios para piano. Tal vez podría decirse que no está del todo bien, pero lo cambió, ¿no? Lo cambió y lo adaptó para el instrumento que él es el que manejaba y al fin y al cabo le dio un giro de tuerca completamente diferente. Cierto, cierto, el derecho a perfeccionar o arruinar. Exacto, pero o sea, debe de poder estar, ¿no? Sí, por supuesto, dice por ahí el Rudolf von Ehring, ¿no? Que es un jurista alemán, ya tiene sus años el vato, o sea, ya tiene sus años muerto. Eh, bueno, dice que la cosa no está en el valor de lo que se quiere proteger, ¿no? Sino en que es parte de nuestra esfera. Él le llama la condición de nuestra existencia, ¿no? Por ejemplo, así como el campesino defiende con todo su honor las tierras que trabaja, los comerciantes, por ejemplo, protegen sus títulos de crédito, ¿no? Porque con eso trabajan, con eso viven, y o pues obviamente aplicando análogamente su razonamiento, pues los artistas, ¿no? Tendrían que proteger su derecho sobre lo que crean, ¿no? Sus ideas sobre lo que crean. Bueno, y creo que de hecho estamos pasando a uno de los temas que había sugerido para Ajá, tratar en esta ocasión, sí, justo a que, eso quería llegar. ¿verdad que sí? Bueno, Sí, no sé cuál te refieras, porque creo que hay varios. bueno, menciónalo y a ver si es el mismo que yo pensé. Ah, bueno, yo pensaba que era función social. Estaba cerca. Estaba cerca. ¿Cuál era? ¿Cuál era? En mi caso sería la cuestión de interpretación y uso reiterado. A la hostia. Espera, déjame encontrar la conexión. No, no la encuentro, dímela. No te preocupes. Primero vamos a hablar sobre la cuestión social, porque creo que es importante para poder entrar a los demás temas. Ok, pero esta cosa ya la deben tener bien masticada, ¿eh? Porque es un tema súper complicado. Yo he tenido discusiones muy vivas y muy interesantes acerca de la función social del arte. Por allí alguna mujer, una chica que deseaba ser poeta, me preguntaba, por ejemplo, qué iba a estudiar. Eso fue en la prepa. Yo le dije, pues quiero algo en lo que me sienta útil, ¿no? Y me dijo, pero eres bueno para la literatura, ¿no? Y le dije, pero no me siento útil allí, ¿no? Y entonces ella se ofendió muchísimo, ¿no? Y, y quiero aclarar que yo no creo que el arte sea inútil, lo que digo es que yo soy inútil en el arte. ¿Ok? Es algo bastante curioso, pero está entendido. Vale, eso tampoco significa que tenga completamente claro qué es lo que debería, para qué debería servir el arte.
Bueno, no sé si Javier quisiera abrir más o menos, o bueno, darnos su opinión sobre para qué cree que sirve el arte dentro de la sociedad. Vaya, creo que naturalmente las personas se juntan por grupitos, ¿no? Y parte de todo eso es el arte que siguen. Y yo creo que entre los mismos grupitos que se van haciendo y que van siguiendo un cierto tipo de arte, de esos mismos grupitos van sacando todavía otra ramita de esa arte. Yo creo que la función social del arte es segmentar a la sociedad, por así decirlo. Bastante interesante. Yo sinceramente creo que tienes razón, pero también siento que es lo contrario. Hace poco una de mis amigas, bueno, la conocieron durante una de las pruebas que hicimos previas a los podcasts. Si nos escuchan en algún momento, hola. este, Ah, la hermosa, sí bueno, conozco ella, historia. ella me preguntó, ¿para qué creen que funciona la música dentro de la sociedad? Yo le di una respuesta muy romántica, pero en pocas palabras yo creo que sirve para unir a las personas. Me explico. Cuando, cuando pensamos en cuál es la función principal, la función nuclear, ¿no? ¿De dónde surge el arte? Es un medio de expresión. No puede ser que haya sido derivada, ¿no? Igual que la escritura o algún tipo de representación, mmm, tal vez no pictográfica, ¿no? Eh, pero como cualquiera de estas cosas surge por la necesidad de expresar algo, una emoción o una idea, algo que esté dentro de la mente. Entonces, ¿por qué yo pienso que sirve para unir a las personas? Porque cuando tú eres afín a cierto tipo de arte y dentro de ese arte eres afín a cierto tipo de ideas, que estás viendo plasmadas dentro de ese arte, te sientes identificado con este grupo. Entonces, llega el momento en el que tú te unes a ese grupo y la gente que se siente identificada se une, ¿no? Si hay segmentación, porque pues hay gente que prefiere otro tipo de arte o prefiere otro tipo de cosas, pero también hay unificación de personas que son afines en cuanto a ideales, y puede que haya otras cosas que tengan el mismo objetivo, ¿no? El objetivo de unir. Sin embargo, creo que el arte va más orientado al campo emocional, a, a la parte que está más ubicada dentro de tu alma, ¿no? Entonces, el que es artista o la persona que está dentro de los campos del arte tiene una responsabilidad, la responsabilidad no de dar una idea para que las demás personas estén de acuerdo con esa idea, sino de dar una idea a partir de la desnudez de su alma. Puede sonar un poco cliché, tal vez un poco demasiado romántico, pero esa es mi idea de por qué o sea, el arte tiene una función dentro de la sociedad. Funciona para unir y funciona para expresar cosas que tal vez no se pueden expresar a partir de otros medios. Maiga, sí se pusieron bien profundos. Aguántenme, déjenme masticarlo tantito. Creo que tienes mucha razón en esta parte, ¿no? Hay tipo de música que trata de, por ejemplo, lo que es Calle 13, ¿no? Que trata de exponer las injusticias que vive la sociedad mexicana. Bueno, la mayor parte de la sociedad mexicana, porque la mayoría somos de media baja o media, pues sí, de media alta o baja para abajo. Y pues trata de eso, ¿no? De unificar igual que un himno, ¿no? Que es lo que nos marca a todos como una sola sociedad y trata de inculcarnos ese mismo valor. Creo que sí, soy un poco más individualista y creo que los géneros se hicieron para seguir distintas ideas. Yo encuentro una buena expresión retórica para decir que yo siempre estoy en la cuerda floja, ¿no? Un poquito cayéndome hacia aquí y un poquito cayéndome hacia allá.
Eso también me ha costado por allí amistades y comunidad, pues porque pues, por ejemplo, en la política, ¿no? Se da este dicho de los huevos o crudos o cocidos, ¿no? Y a los que no vamos ni por crudos ni cocidos, pues nos dicen tibios. Y ser tibio está contra la naturaleza de la política. Pero, a ver, encuadro la idea de Ale, que efectivamente es individualista, y por cierto es bastante moderna. Si no me equivoco, se conoce como teoría de la estética relacional, que habla acerca de cómo en realidad el arte lo que hace es, para empezar, segmentar, y lo hace en función de que determinados grupos determinan lo que es arte, ¿no? Determinan lo que es bello. Y en ese sentido, pues, el arte sirve para eso, para distinguir clases. Luego tiene una función identitaria también, ¿no? Y la idea de Luis me parece mucho más clásica, es cierto, bastante más romántica. También, creo que la conclusión no está, digamos, totalmente dada en coherencia con todas sus premisas. Es decir, Luis nos explica todas las cosas que hace el arte, de dónde viene y a dónde va, y luego nos dice que su función es unir, ¿no? Diría que esa es una de sus funciones, derivado de todas las premisas de Luis. Mi idea es la siguiente. Ustedes sabrán que tengo, creo que en la última ocasión lo mencioné, ¿no? Tengo bastante afinidad con algunas teorías políticas conocidas como teorías de la comunicación, ¿no? En mi opinión, y también lo digo, por ejemplo, desde Immanuel Kant, que también me influencia mucho, el arte es un diálogo. Es decir, efectivamente, como dice Luis, el artista expresa. Y sinceramente, y con todo respeto lo digo, no todos los artistas lo hacen en el sentido completo de la palabra. Es decir, a veces solamente producen, a veces solamente alteran, a veces solamente crean aleatoriamente, provocan accidentes, y eso que surge se considera arte. Luego no diría que lo hacen siempre, o no es la regla que lo hagan desde la desnudez de su alma, pero, pero esta es la cuestión. El arte tiene su función social en el significado, es decir, vemos un lápiz y pues inmediatamente decimos pues escribir, ¿no? O sea, es para escribir, este lápiz es para escribir. Se convierte en arte cuando se le dota de significado, cuando sale de su ámbito común de uso, y es colocado en una exhibición en donde pagan millones por un lápiz pegado en la pared, por ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir es que la función propiamente dicha del arte es simplemente comunicar, y no necesariamente ideas preconcebidas. Es decir, no siempre es lo que el artista quiso decir, sino que a veces se transmiten cualquier otras cosas, ¿no? Cualquiera otras cosas. Y bueno, a ver, eso no significa que no exista la función emocional. Definitivamente existe, porque hay arte creado para eso, ¿no? Y creo que, si no me equivoco en el término, Kant lo llamaba universalización de la experiencia. Él decía, pues a ver, estoy triste. Obviamente no quiero que me pongas a leer algo sobre días soleados y gente feliz, ¿no? Estoy triste. Ponme la de la puerta negra, ¿no? El punto final de consumir el arte es unificar, creo que ese es el término correcto, unificar los sentimientos, las sensaciones, los pensamientos de quien observa, de quien interpreta, de quien dialoga con la obra de arte. Esta es una de las razones, por ejemplo, por las que yo rayo libros. Como creo como decía Quevedo, estoy conversando con los muertos cuando leo, pues entonces les respondo, ¿no? Les dejo allí mis notitas. Sí, 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 sí es cierto, tenía razón, ¿no? Espero no estarme poniendo muy denso. No me estoy poniendo denso, ¿verdad? No, claro que El no, vas caso es, perfecto. Me está encantando. Ajá. el tema es fascinante, y creo que da para muchísimo más. Pero como yo estoy ahorita en mi plan abogado, debería pasar a la función social del derecho, ¿no? Y les diré una cosa, por cierto, pasando tal vez a otro tema, que tienen en común
el derecho y el arte. Y es que el derecho como digamos, a un fenómeno social en el que las conductas se vuelven normas y estas normas se positivizan en términos formales, es decir, se convierten en leyes. Podría decirse que en una concepción bastante moderna, bastante formalista y bastante pragmática de lo que es el derecho, se le puede entender simplemente como un lenguaje. Esta es una cosa bastante interesante porque eso significa que cuando la ley habla, es decir, cuando la ley dice tienes que hacer o tienes que no hacer, está cumpliendo exactamente la misma funcionalidad, aunque no necesariamente la misma función, es decir, está comunicándose. La manera en la que lo planteamos normalmente es que el legislador, digamos, manda un mensaje a los ciudadanos y les dice, a partir de mañana todos brincarán como conejos, ¿no? Y entonces pasa por un montón de operaciones, es decir, de interpretaciones, es decir, de diálogos que van desde la persona que lee primero la ley, que es el presidente, ¿no? La persona que la lee después, que es el secretario que corresponda, ¿no? La persona que lo lee después, que somos los abogados, ¿no? Bueno, yo no soy abogado, este, y luego la lee la gente y así, ¿no? Y probablemente la gente no llegue a leerla, pero va con el abogado y el abogado le dice, ah, pues esta ley dice aquello, ¿no? Y a lo mejor el abogado se equivocó, pero entonces comienzan a generarse usos. Y el punto es que el derecho tiene esta función interpretativa, comunicativa, perdón, que provoca que siempre se esté interpretando una y otra vez y entonces sea como un teléfono descompuesto y cuando llega al ciudadano ya no signifique lo mismo, pero eso no es lo relevante es que fue una comunicación. Creo que me extendí demasiado, ¿verdad? Creo que fue lo justo para expresar tu opinión. Y das a entender bien que, de cierta forma, el derecho es un arte. El arte del derecho. Oh, llegaste justo al punto. Ok, bueno, yo les quiero presumir que leí un libro que se llama Literatura y Derecho ante la Ley, de Claudio Magris, ¿no? Ah, por cierto, una belleza de prosa, ¿no? Como mi punto, ¿cuál era mi punto? Ah, el punto, el derecho es un arte, ok. Sí, en realidad no es el único que lo expresa, ¿no? Hay muchísimas ideas al respecto, pero la parte artística existe antes de que exista la ley. A ver, ¿no? O sea, según todo lo que enseña la ciencia, y este es un principio de la filosofía, de los hechos jamás se pueden derivar deberes. O sea, por ejemplo, digamos, yo nací desnudo, eso no significa que deba vivir desnudo, ¿no? Y eso significa que cada vez que estamos imponiendo deberes, que estamos creando normas, con todo respeto, pues nos la estamos sacando de la manga, ¿no? No hay circunstancia alguna que permita objetivamente decir lo que debe ser. Al menos nadie ha podido probarlo hasta ahora. De hecho, por ahí hay un libro de Hans Kelsen, ¿no? Que se llama ¿Qué es la justicia? Y después de darle vueltas a todas las teorías acerca de la justicia, él dice, pues la verdad es que yo no tengo claro qué es la justicia, así que les voy a decir lo que es para mí, ¿no? Lo que yo siento que es. Y de eso se deriva la idea de que básicamente la justicia es un sentimiento. No podemos decir de ella más que lo que creemos, más que lo que sentimos de ella, y entonces cuando creamos deberes, cuando creamos normas, lo que estamos haciendo es el acto en sí de crear, el acto artístico, el acto incluso poético, ¿no? De, de imaginar todo lo que va a ocurrir cuando nosotros digamos, a partir de mañana todos saltarán como conejos. He dicho. Ah. Sí, como mencionaste, ¿no? Unificar. Ok, sí, sí, sí. La verdad es que yo ya me estoy yendo en mis pensamientos, así que hablen ustedes antes de que yo siga. No, pues, o sea, me parece bien sobre la cuestión esta de unificar reglas, por ejemplo, unificar leyes. Creo que ahorita sí es un momento, pues, para entrar a los dos puntos de los que te estaba hablando, ¿no? El de interpretación y uso reiterativo del significado y la regla. Bueno, o sea, el programa pasado estuviste hablando con Tavi y de hecho tú y yo tuvimos una pequeña plática acerca de
algo que había mencionado Claudio Arrau, el pianista chileno, sobre Rachmaninoff. Ajá, bueno, quiero abrir este punto con una cita, ¿no? Bueno, tampoco es tanto una cita, pero habla sobre una conversación que tuvo Arrau con bueno, con Horowitz, no el pianista, sino un entrevistador, este, donde él dice lo siguiente: Rachmaninoff era realmente un pianista grandioso, pero no un gran intérprete, puesto que todo lo convertía en estilo Rachmaninoff. Técnicamente era un fenómeno, pero en mi opinión el sonido no era muy bueno y desde el punto de vista interpretativo era terrible. No parecían importarles en absoluto las intenciones del compositor. Una vez interpreté las variaciones heroicas de Beethoven en Chicago y Rachmaninoff se me acercó detrás del escenario y durante el intermedio para comentarme cuán hermosa le había parecido la obra. Nunca antes había oído hablar de la obra. Fue muy amable, muy halagador, pero ni siquiera le sorprendió el hecho de no haber conocido la obra, las variaciones heroicas. Para quienes no las conocen, porque creo que esa es una exageración, son variaciones hechas por Beethoven, se llaman variaciones heroicas, son para piano, son muy populares, entonces pues creo que lo vio como una especie de ofensa, ¿no? El hecho de que no las conociera, pero bueno, eso ya sale un poco del tema. Claro, a mí también me ofende. Bueno, a lo que quiero llegar es esto, ¿no? Hay una cuestión que se discute mucho sobre la interpretación dentro del mundo de la música, el cuál es el tipo de interpretación pues adecuado, ¿no? Entonces, sí podemos ver muchas peleas y hay dos ideas, bueno, ideales que me parece que son los que más predominan, ¿no? El purista, el que dice, no, es que se tiene que interpretar así, y la persona que dice, pues es que no puedes tener una exactitud histórica de cómo es que se debe de interpretar algo, ¿no? Em, yo, por ejemplo, hubo una ocasión en que le mencioné a un amigo que a mí me parecía que el Vals de las Flores de Tchaikovsky, no sé si lo conocen. Oh, sí, sí, yo sí soy fan. Ah, bueno, o sea, ¿tú cómo escuchas la obra? Ouch premeditado. Ay, disculpa. Digo, preventivo, ouch preventivo. Bueno, ¿cómo escuchas la obra? Así en términos sencillos. ¿Es una obra feliz, una obra de júbilo, tranquila, o qué te parece? La verdad es que yo la considero, o sea, se me hace experimental, o sea, como que dijo, pues, hoy voy a hacer lo de siempre, escalas para arriba, escalas para abajo. No me Ajá. parece que tenga muchísima emocionalidad, creo que es, o sea, a mí solamente me agrada porque me enamoré de mucho del estilo de Tchaikovsky desde muy chico. Ujú. Y creo que sí debe ser de las que menos transmiten, ¿no? Bueno, es que a eso quiero llegar, depende demasiado del intérprete. O sea, Rachmaninoff, o bueno, yo imagino que tal vez Rachmaninoff hubiese dicho, es una obra triste. Entonces tú dices, ¿por qué es triste? O sea, no tiene nada para ser triste. Hasta eso puede ser algo que exprese un sentimiento muy superficial de felicidad, ¿no? Pero no se acerca en nada a la tristeza. Entonces, Entiendo. bueno, ¿por qué digo que es una obra triste? Porque cuando tú exageras bueno, ajá, exageras hasta el punto máximo algunas de las reglas de la escritura musical, puedes ver que dentro de las marchas por segundas que existen, ¿no? Dentro del hay marchas por segundas y las marchas por segundas son grados conjuntos. O sea, dentro de una escala, si tú tienes do, re, esos dos van a ser grados conjuntos, grados que están pegados entre sí. Eh, y por el ritmo que llevan, eh, tú puedes llegar a sentir cierto grado de decaimiento melódico. Entonces, se supone que una de las reglas de composición no es definitiva, ¿no? Pero se dice que tú puedes incluso de una escala mayor
sacar una obra triste a partir de grados conjuntos, porque los grados conjuntos, un ritmo lento y, bueno, que sea algo pesado, una melodía pesada, se convierten en algo triste. Entonces, si tú oyes el ta, ra, ra, ta, ra, ra, se convierte completamente en otra cosa. Y entonces vas en contra de lo que dice Tchaikovsky, pero estás dentro de lo que las reglas de escritura musical te están pudiendo decir, ¿no? Entonces ahí también es un poquito complicado decir qué es lo que realmente es correcto dentro de la interpretación. Muchas veces veo que la gente dice, no, pues es que se interpreta así porque está escrito de esta manera. Y yo mismo lo he dicho varias veces, pero pues a veces incluso el músico no sabe ni qué está escribiendo. Respecto a la interpretación, yo creo que es más complicado, ¿no? Y, por ejemplo, en la escuela ves mucho que matan eso. Los músicos, bueno, los alumnos llegan con una idea de cómo tocar las cosas y los profes les toman las manos así como de quieto, campeón, quieto, quieto. Así no tocaba Bach, cuando creo que ni ellos saben cómo tocaba Bach. Mientras no haya un audio, no sabemos cómo lo hacía. Creo que son muchos los que llegan a una escuela con una interpretación propia y pocos los que salen con la misma. Pero creo que mientras salga bien o algo nuevo, porque por ejemplo es uno de los argumentos en el conservatorio, ¿no? De que por eso se sigue tocando Bach, se sigue tocando Vivaldi, porque según nadie los toca igual, año con año, de alguna manera falso. Me parece justo, porque es parte de respetar al mismo artista, ¿no? Al mismo autor, al que la hizo con una misma idea. Pero pues si le puedes dar otro saborcito, pues qué mejor, ¿no? Ok, eso último multiplica los temas. Miren, primero comento esto último que menciona Ale acerca de respetar la idea original del autor. Esto es un derecho, ¿eh? Es un derecho de los artistas reclamar que se conserve el sentido de su obra, ¿no? Am, es muy difícil hacerlo valer. Porque no puedes decir que si alguien intenta reinterpretarla, esté violentando tus derechos, ¿no? O sea, solamente tiene sentido si en esa reinterpretación arruina tu reputación, ¿no? O arruina tu, o sea, lo más importante de tus ideas. En todo caso, es muy difícil hacer valer este derecho. Bueno, y el otro tema, el tema de la interpretación, es un tema súper importantísimo y es un asunto de técnica, ¿no? En el derecho depende de qué pienses que es el derecho para que definas cómo debes interpretar las normas, ¿no? Porque obviamente son palabras, ¿no? Y además tienen que ser generales, jamás son determinadas. Hace poco veía una conferencia de Antonio Azuela, no, una presentación de un libro de Antonio Azuela, y el sujeto menciona, ¿no? Es que lo que caracteriza el derecho es su indeterminación. Jamás podemos decir, no sé, a las 5 de la tarde del día, del día sábado 3 de abril de 2021, un sujeto, este sujeto, no sé, Javier, va a incurrir en tal delito y entonces será sancionado. La ley no predice, ¿no? La ley prevé y además no puede referirse a personas en específico, tiene que referirse a la humanidad en general, ¿no? O en general a sus sujetos, es decir, a los ciudadanos, a los niños de su país, etcétera, ¿no? No puede ser determinado, no puede poner todos los detalles de la situación en la que ocurre algo, ¿no? Y en ese sentido, cuando la cosa, el supuesto llega a ocurrir, el juez tiene que interpretar la ley y decir, a ver, como que esta ley no previno que concurrieran todas estas circunstancias y viendo que estas circunstancias son, creo que esta regla es injusta, o al menos así tendría que funcionar idealmente. Y entonces hay muchas escuelas de la interpretación en cuanto al sentido del derecho, de las normas jurídicas en específico, y una de ellas, por ejemplo, es la histórica. Yo creo que cabe la posibilidad de que
el sentido de una obra de la que no hay registro de audio, como podríamos decir el Vals de las Flores, sí se debe suponer, porque, porque de alguna manera comenzó a interpretarse como se interpreta. Es lo que le platicaba el otro día a Luis acerca de los estereotipos, ¿no? Es que sí, yo entiendo que están mal, pero mi punto es que vienen de algún lado, ¿no? No son algo lanzado al aire, no son azar, ¿no? Y pues por otro lado, eso no significa que no sea posible atendiendo a una escuela formal cambiar de lectura, ¿no? Decir, a ver, esto puede significar lo que yo quiero porque no hay registro, ¿no? Porque no hay suficientes reglas que me digan todo lo que debo saber acerca de esta obra. Pues exactamente lo mismo pasa con la ley y a mí me parece un tema súper importantísimo y además que a mí me apasiona muchísimo del derecho. Creo que de la técnica jurídica es lo más amable y lindo que hay. Sí, pues, pues prácticamente estamos hablando, ¿no? Del uso reiterado de algunos significados, ¿no? Viene también por el nacimiento, por ejemplo, ¿no? Digamos sobre de las partituras y cuando, bueno, ahorita que mencionas esto de que por alguna razón lo tocan como lo tocan, pues es porque durante ese tiempo en el que surgió, muy seguramente se usó reiteradamente así, ¿no? Hasta que se convirtió en norma. Eh, Creo yo que la interpretación histórica, al menos a nivel musical, no es tan incorrecta, pero sí es algo que se debe tocar con pinzas. Hace poco les platiqué, o bueno, estuvimos hablando, ¿no? Después de que terminamos, bueno, de que terminé de escribir eh, esta parte en WordPress que hablaba sobre Bach, de las cosas que hacía y sobre cómo es que por algunas cosas que decían sus hijos, por cosas que decían otras personas, pues de él se puede entender de cierta manera la música de Bach. O se puede decir lo mismo con la música de Beethoven o con cosas que dejó escrita Chopin, ¿no? Eh, pero pues con respecto a la interpretación histórica, hay que tener esas dos cosas en cuenta, ¿no? Tener en cuenta las poquitas cosas que tal vez podrías, eh, bueno, atraer a ti, ¿no? Aprendizaje ecléctico. Y bueno, a partir del uso que se le ha dado por toda la cantidad de años, ¿no? En que han estado presentes dentro de la historia de la humanidad, pues ya tratar de hacer tú tu propia interpretación. Creo que eso no hace a una interpretación no única, sino que dentro de las limitancias que tiene la interpretación de cualquier tipo, musical y en el caso tuyo de derecho, pues las hace únicas, ¿no? Porque todas tienen ciertos matices. Ok, eso podría ser un punto de debate. No sé si en cuestión de derecho, de hecho, no, la regla jamás es buscar una interpretación única. O sea, no buscas la interpretación más original de una norma, buscas la correcta. Depende, depende de una interpretación jurídica, de una interpretación de una norma, la vida de las personas. Entonces, no podemos ponernos creativos a la Bueno, sí ligera, es más ¿no? delicado. Sí, sí, sí. Aunque eso no significa que no sea. Hay muchísimas críticas, ¿no? Pero bueno, yo comulgo con la idea de que la mayor parte del tiempo la interpretación, es decir, donde hay un significado y no es posible determinarlo con precisión, como es la naturaleza del derecho, la interpretación siempre es un acto de invención. Y lo mismo digo de la historia, o sea, a ver, tú me vas a decir que porque aparecieron dos esqueletos tomados de la mano, no abrazados, ¿no? En Ajá, no sé qué lugar, tú me vas a decir que eran novios, ¿no? A ver, pues no. para mí no basta, ¿no? No hay posibilidad para mí de acceder a las cosas del pasado, ¿no? No hay posibilidad para mí incluso de acceder a la voluntad certera de una persona. La doctrina prevaleciente del derecho dice que la ley es la voluntad del legislador.
Y bueno, a ver, yo cómo voy a saber lo que él quería, ¿no? Ni, o sea, por supuesto hay técnicas, se supone, ¿no? Para acercarse a la idea de lo que quería, pero, de hecho esta es la escuela histórica, pero es difícil. Siempre hay un acto de invención en la interpretación y este precisamente también tiene que ver con Mm. la naturaleza artística del derecho. Yo no quisiera cortarles la inspiración, muchachos, pero ya nos dieron las 9:15. Ay, todavía faltan varios temas. La, la verdad es que me he explayado un chorro y me divertí bastante haciendo estos comentarios. Quisiera decirlos con un poco más de soltura y de dulzura, pero es que yo me voy en mis pensamientos y yo los tengo aquí todos esparcidos por la pared. Por supuesto, son pensamientos imaginarios, ¿no? Bueno, el tiempo creo que se nos ha agotado. ¿Qué les parece si presentamos alguna conclusión acerca de nuestra larga charla? Me parece bien. Yo sigo Y, masticando los temas. Yo digo que comience Luis. ay, yo, mejor comienza tú, por favor. Sí, como no. Conclusiones. A ver, primero, el derecho es un arte. Venga a enfrentarme quien diga que no. A ver quién Am, tiene la espada. Oye, ese también es un tema genialísimo. La mitología y la simbología relativa a la justicia. Pero bueno, para mí el derecho es un arte. Para mí el derecho es un lenguaje. Para mí la música es un lenguaje. Para mí el arte es una comunicación. Pues nada, qué feliz soy platicando con ustedes. Sí, definitivamente fue bastante divertido el día de hoy. Conclusiones, en mi caso, pues creo que hay que tratar de, bueno, igual, creo que yo nunca doy conclusiones, doy más recomendaciones, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que intentar es, pues, no solamente, ¿no? En el grupo que está hablando en el podcast, sino la gente que puede llegar a escucharlo, que tratemos de ver dentro de todas las artes, incluyendo el derecho, que ahora sabemos que es un arte, Oh, yes. eh, su utilidad, ¿no? Y todas las caras que podrían llegar a presentar. Es interesante ver la interpretación que cada persona en el mundo tiene sobre estas artes. Y creo que es lo que las hace bellas. Entonces, pues, conclusión, recomendación, tratar de experimentar un poco más de arte, experimentar, bueno, pensar un poquito más en que otras cosas podrían ser arte, porque tal vez hay cosas que no creemos que sean arte y realmente lo sean. Temazo, temazo. Te toca, Javi, primo. Yo sigo masticando la idea del derecho en el arte. Me encanta. Yo creo que es un arte. eh, pero lo sigo masticando. Me quedé con esa incógnita de la función del arte en la sociedad, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, no sé si Gago se acuerda del profe de historia, el profe Exposiciones. Este. Ajá. Y nos hablaba de esa parte, ¿no? No me acuerdo si era la cosmología, que buscaba el significado de alguna cosa o la utilidad de alguna cosa. Y en eso entraba el arte, ¿no? Y pues nos decía que pues servía para educar, para personalizar, para ambientar, para muchas cosas, ¿no? Pero eso fue en el contexto de la música y fue como que muy en general. Y me quedé más con la incógnita de, bueno, el arte en específico, en la sociedad en específico. Me quedé con una respuesta muy abierta. Yo sigo masticando un poco ese punto. Es para perrear, definitivamente, ¿no? Sí, sí, me voy a andar peleando con eso hoy. Este, pero igual hacemos la invitación, ¿no? Como dice Luis, invitémoslos a escuchar a más arte, a más de la música, de la pintura que les guste, exploren todavía otro género nuevo y veámoslo la semana que entra. Claro que sí. Esto ha sido todo, querida audiencia. Nos estamos escuchando. Pues esto fue Oigaste. Adiós. Bye.